Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea, en búsqueda de la fe original de los apóstoles y patriarcas, quienes encontraron cómo servir al Elohim de Israel mediante la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Mi nombre es Juan Valderrama y esto es Un Único Testamento. Chava Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio, a este tiempo de Parashá, a este tiempo en el que apartamos nuestra vida, apartamos este momento para escudriñar las Escrituras. Hoy, con la entrega de una nueva Parashá, de un nuevo estudio, la oportunidad de compartir y meditar en las palabras de nuestro Rey, que nos pueden hacer sabios, que nos pueden hacer entendidos. Las palabras de Dios que traen consigo gran recompensa, gran galardón para aquellos que con disposición le buscamos. Hoy estudiando una parashá que en la sección verso a verso y temática ya hemos estudiado, pero que hoy vamos a centrarnos en uno de los capítulos, propiamente el capítulo 5, como pudieron ver en la portada, de el libro de Bemidbar. Esta es la segunda parashá de el cuarto libro de Moisés, que es Números, Bemidbar, y esta parashá que tiene por nombre Nasó, que significa toma, que va desde el capítulo 4:21 hasta el 7:89 del libro de Bemidbar. Como Números ya es conocido como el libro donde se sacan las cuentas, donde se sacan los reportes de las ofrendas, de lo que era el pueblo de Israel, de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Es el conteo, de ahí recibe su nombre tradicionalmente como Números. Vamos a estudiar el capítulo 5. Y el capítulo 5 propiamente nos vamos a centrar en los versos referentes a un rito que es bien curioso, que de pronto no es muy conocido, pero que tiene mucha representación, mucha tipología, y en un nivel de interpretación un poco más profundo de las Escrituras podemos aprender, y es el rito de los celos o la ley sobre los celos. Está en el capítulo 5, versículo 11 en adelante de Bemidbar. Aunque vamos a arrancar leyendo desde el verso 1. Hoy la enseñanza tiene como propósito entender este mandamiento y ver, porque como en esta serie de Un Único Testamento, lo que buscamos es esa concordancia, esa similitud, esa sinergia que hay entre el Tanakh y el Brit Hadashah, pues lograr entender esta ofrenda de los celos, esta ley de los celos, cómo es manifiesta en el Brit Hadashah, en la vida de Yeshua, y con su sacrificio, lo que él hizo. Vamos a descubrir eso y a profundizar un tanto acerca de esta ley, un tanto extraña, particular, pero muy representativa con respecto a lo que el Señor hizo con su pueblo. La parashá del día de hoy se llama Un esposo celoso. Este es el tema que hablaremos hoy, y está basada en Número 5, como les dije, y en Juan 19, del 17 al 30. Ahí está ese paralelismo que vamos a ver. Así que vamos a orar y a dar inicio en la mañana de hoy a este estudio de Shabbat, a esta prédica, para
disponernos. Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor, en este día. Bendecimos tu nombre porque nos das este gran privilegio, esta gran oportunidad, Señor, de venir ante tu presencia, de aprender acerca de tus caminos, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, y ver en ella, Señor, los grandes regalos y las grandes riquezas que tienes para nosotros, Señor, allí escondidas, Señor, y que aquel que dispuesto y diligente se acerca a ti, Padre, puede encontrar, puede hallar. Sea tu revelación sobre nosotros, tu espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, Señor, para que hoy podamos aprender, Señor, acerca de este pasaje, Señor, que de pronto un tanto lejano a nosotros, pero que al estudiarlo, al escudriñarlo, lograremos entender cuánta cercanía hay con nosotros, Señor. Gracias te doy por mis hermanos y por la disposición que siempre hay en sus corazones para apartar este día de Shabbat y para congregarse en torno a ti, al estudio de tu palabra, Señor, y poder participar del alimento eterno que nunca perece. Gracias te doy en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, familia, acompáñenme para entrar en materia al capítulo 5 del libro de Bemidbar. Hoy el tema es este. No tenemos subtemas, tenemos el tema principal que es este y vamos a desarrollarlo todo a lo largo de este estudio. Así que capítulo 5, versículo 1 del libro de Bemidbar. Y dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Yahweh dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Y este capítulo 5 arranca con un mandamiento un tanto radical, que era expulsar del campamento a aquellos inmundos o aquellos que estuviesen contaminados. Así que eh, aquí es importante destacar porque esto es, digamos, que la antesala de, eh, de lo que vamos a ver en el verso 11 de la ofrenda de los celos. ¿Por qué? Porque aquí se narra que debía ser expulsado todo aquel que estuviese contaminado o impuro. ¿Esto por qué? Recordemos, porque la presencia del Señor habitaba en medio de Israel, porque había eh, una estrecha conexión entre el pueblo y Dios, Él habitando en medio de su pueblo en el tabernáculo de reunión. Era supremamente importante que la pureza y la santidad, el ser apartados, estuviese latente en los hijos de Israel todo el tiempo. Así que da una instrucción con respecto a las impurezas rituales para que cualquiera que estuviese impuro ritualmente fuese expulsado del campamento, porque la presencia del Señor no puede habitar, no puede estar donde hay impurezas. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? La importancia del estar puros, ¿no? Delante del Señor siempre, y más cuando en la distribución del tabernáculo veíamos que todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo, y la presencia del Señor habitando allí implicaba una pureza constante. No podía haber contaminación dentro del pueblo, porque esto, digamos que mm, dañaría, si se quiere, la comunión y la presencia de Dios estando en medio de su pueblo. Entonces, pues cuando esto acontecía, pues debían ser sacados fuera del campamento. Obvio, hasta que se purificaran y luego pudiesen volver. Pero esto trasciende un poco más allá, y es el hecho de lo que aconteció con Yeshua. Cuando Yeshua muere, cuenta el libro de Hebreos, dice acerca de su muerte, que él fue
crucificado fuera del campamento, porque él en sí llevó todas las impurezas, todas las inmundicias, eh, todos los pecados de la nación, de la humanidad, los llevó eh, en su cuerpo, y por eso él tuvo que morir estando fuera del campamento, para que hubiese una purificación. Y fuera del campamento me refiero a que fuera de las puertas de Jerusalén, él fue crucificado, para así no contaminar el lugar santo en la presencia del Señor que vivía en aquel lugar. Entonces, todo esto es una antesala a lo que veremos en los versos siguientes. Luego de esto aparece un mandamiento en el verso 5 que es sobre la restitución, y dice: además habló Yahweh a Moisés diciendo: y a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevaricaran contra Yahweh y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Añadirá sobre ellos la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y esto es una ley, una instrucción que se da con el propósito de, de estar a paz o en paz, ¿no? Cuando hago daño a alguna persona, ¿sí? Cuando le dañaba un bien o cuando le dañaba su honra, lo que fuese, hay que confesar el pecado, ¿verdad? Pero también compensar. No solo decir, bueno, si pequé, discúlpenme tal, o me arrepiento de esto, sino que debe haber también una compensación. Y en esto dice el Señor una quinta parte. El 20% de lo que se hubiese dañado tenía que, obviamente, reemplazarse y además añadirle ese 20%. Esto con el propósito de que no hubiese malestar en aquel que fue agraviado, ¿no? Porque bueno, me devolviste lo que se me dañó, pero queda ese sinsabor como de, bueno, el tiempo que estuve eh, eh, pasando la dificultad por aquello que sucedió, X o Y. Entonces el Señor, con respecto a esto, dice: para evitar eso y que haya una sanidad y una reconciliación genuina, pues debe haber una restitución, una compensación. Por eso muchas relaciones no se arreglan, muchas relaciones no se eh, sanan, no se restauran en un momento donde se rompen, porque no hay eso, porque no hay una restitución, porque no hay una compensación por el daño que se hizo. Pensamos que solamente con el hecho de pedir perdón, con el hecho de decir: hoy sí lo siento, qué pena, no fue mi intención, lo hice, sí, pero ya, y no restituir o compensar el daño, eh, no hace que la relación vuelva al estado original, si se quiere. Y esto en cualquier ámbito, ¿no? El más común de pronto una relación de pareja donde hubo una infidelidad o algo, si no hay esa compensación, créanme que la restauración no es completa. Y esto el Señor lo prevé dando este mandamiento que se ignora por completo muchas veces, y creemos que solo, no, pero ya me arrepentí, yo ya le pedí perdón a Dios, yo ya le pedí perdón a mi pareja, ya con eso basta, yo ya me arrepentí, Dios ya me perdonó. Sí, pero la Torah dice: compensa, restituye el daño, restituye el agravio, ¿no? Porque si no, la persona que fue agraviada no se va a sentir completa, y no es por tema de, de interés y de querer sacar provecho de alguna situación, no, simplemente porque es, es lo más sano para una relación que se daña poder restituir lo que se dañó y compensar adicionalmente a eso algo más que muestre el buen deseo, la buena intención de ese cambio, ¿sí? Cuando una pareja discute por una infidelidad o alguna cosa así, de pronto el esposo fue infiel o la esposa fue infiel, eh, puede haber toda la intención de perdonarse. Listo, sí, te perdono, tales. Pero si no hay un fruto que muestre que se quiere ir más allá del simple hecho de pedir perdón, y, y se compensa, se hace algo que me cueste, ¿sí? Pues ahí es donde las relaciones verdaderamente no se restauran. Uno cree
que por pedirle perdón a Dios, por estar a paz con Él y por haberle dicho esas mismas palabras a su hermano o a su hermana o al que le cometió el agravio, ya con eso todo está aclarado, todo está sano, pues es desconocer una instrucción que el Señor da para evitar ese, esa molestia que pueda continuar. Y entonces ahí es donde preguntan a veces, bueno, y pero si se pidieron perdón, pero si ya se arreglaron las cosas, ¿por qué la relación, por qué la cuestión no cambió, no volvió a ser como antes? Pues creo que es intrínsecamente porque falta eso, falta el restituir. O sea, no, ¿cómo puedo pretender que, no sé, durante 5 años, 10 años estuve ausente de la vida de mi esposa o ella de la vida mía o etcétera y pretender volver con un perdón, unas disculpas y pretender que todas las cosas sigan igual, como se quedaron en el momento en el que me fui? Pues es muy complicado. Debe haber un tratar de restituir ese daño que se hizo. ¿Me hago entender? ¿Qué pasa con nuestra relación con el Eterno? Es lo mismo. Nosotros duramos mucho tiempo alejados de Él, de sus mandamientos, de sus instrucciones, quebrantándolos, rompiéndolos, eh, dándole la espalda a Dios. Venimos a Él, Él nos perdona, pero la cosa no queda ahí nomás. O sea, no queda como que listo, Dios te perdonó por su gracia. Sí, eso es verdad, pero vete y no peques más. Te perdono, vete y no peques más. Todo está tranquilo, todo está saldado, pero ya no vuelvas a quebrantar mis leyes, mis mandamientos. Por el contrario, haz frutos dignos de ese arrepentimiento. Muestra, muestra con tu obrar, con tu actuar, cómo vives, muestra que verdaderamente has tenido un cambio. Eso debería pasar en todo tipo de, de restauración de, de algo que se haya roto. Pero al desconocer esto, incurrimos en este problema y las relaciones nunca se arreglan. O de pronto se arreglan, pero a medias. Y vuelve y pasa algo vuelve y se cae en el mismo punto del que ya se había supuestamente sanado o salido. Y es por eso, por falta de compensar o de restituir. Las empresas tienen eso. Y si las empresas eh, trabajan de ese tipo, de esa manera, eh, porque nosotros no. Por ejemplo, hay políticas de empresas que tratan de tener el mejor servicio al cliente. ¿Por qué? Pues porque saben que sus clientes son los que les dan el trabajo, el dinero. Entonces, por ejemplo, si es una empresa de hoteles, ¿no? Y tú llegas al hotel, pagaste una suma cara, y luego llegas y en el hotel no hay agua, el aire acondicionado, bueno, digamos que fuiste a la costa, ¿cierto? El aire acondicionado se dañó, la cama está fea, está sucia, el cuarto te lo entregaron mal. Tú tienes todo el derecho de quejarte y de sentirte inconforme. Hay empresas que pues les da lo mismo y de pronto dicen, bueno, ya le tiendo la cama bien o alguna cosilla y uno queda como, a ver, es que yo no pagué para que me tienda la cama bien, pagué para que me, me atiendan como, pues como lo que yo pagué, ¿sí? Pero hay empresas que tienen esa política de calidad y de servicio al cliente, de que si un cliente se queja, no solamente le compensan, sino se disculpan, perdón, sino que le compensan ese error, ¿sí? Entonces, digamos, los hoteles te pueden decir, bueno, habías pagado, hay hoteles que hacen eso, habías pagado tal habitación, nos disculpamos por los inconvenientes, te vamos a dar tal, que es mejor. No te dan la misma, te dan una que es mejor. Y eso genera en los clientes una satisfacción y ya no un sinsabor de que ese viaje fue feo. ¿No les ha pasado que uno viaja y llega y dice, no, ese viaje tan feo porque llegué allá y eso qué problema en el hotel, no sé qué y demás? Pero si por el contrario tuviste un problema en el hotel al principio, pero te compensaron y eso te dio una mejor estadía, pues olvidas, o sea, tienes como anécdota el problema, pero recuerdas aquel sitio porque te atendieron bien y porque te compensaron lo que. O puede que no te compensen ahí mismo o te arreglan en la misma habitación, pero al término del hospedaje te dicen,
por las molestias, le pedimos mis disculpas y le regalamos 2 noches más cuando quiera volver. Tiene 2 noches aquí para que es, qué chévere, ¿no? O las aerolíneas también hacen eso, ¿sí? Unas, ¿no? No todas, pero las que procuran el servicio al cliente y tener al cliente satisfecho, pues lo hacen, ¿no? Las empresas que compraste un producto y te llegó dañado, ¿sí? Te envían ese y el producto bueno y aparte te envían algo pues para que tengas esa recordación de su marca, de que son una empresa que no solamente se preocupa por vender, sino que en realidad lo que quieren es la atención al cliente, una experiencia de usuario buena. Entonces, si eso pasa en el mundo secular, no todas, pero la gran mayoría de empresas muy grandes que se han hecho un espacio en la recordación de sus clientes son las que trabajan con el servicio al cliente muy elevado y con el tema de las políticas de compensación por daños o perjuicios para los clientes. Entonces, no es lo mismo comprar en una tienda donde si algo te sale mal, ellos se esfuerzan por arreglártelo y por compensar ese daño, que comprar en una en la que te lo arreglan a regañadientes y como alguna vez en una nos dijeron, es que arreglos, garantía sobre garantía no damos, ¿cierto? O sea, yo compro algo nuevo que tiene garantía, pero cuando me dan la garantía, dicen si se le vuelve a dañar, ya no le damos garantía. Y yo, pero a ver, sí, pero ¿cómo así? No, si ustedes son los mismos que me lo están arreglando por garantía, pues me tienen que dar garantía de lo que me están dando por garantía. En cambio, hay empresas que si está entre la garantía y hay que arreglarlo 10 veces, pues te lo arreglan 10 veces. O hay empresas que te lo arreglan, pero si persiste el error y ya no lo pueden arreglar, te dan uno nuevo, te dan un producto nuevo. Y bueno, tú te sientes como que, bueno, me respondieron. Esto porque se los doy como ejemplo, porque así es en las relaciones que tenemos nosotros los seres humanos. Dañamos al otro, nos dañan a nosotros y pensamos que con el simple hecho de yo le tiendo la cama, como en el ejemplo del hotel, o tan tranquilo que yo le tapo la gotera que tiene ahí en el hotel, ya con eso como que se arreglan las cosas, cuando debería haber una compensación. Esto evitaría que las relaciones se dañen para siempre después de una ruptura que hubo. Entonces, volviendo aquí, dice, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Entonces tenía que cambiar lo que se dañó y, dice, añadirá sobre ello el 20% y lo dará a aquel contra quien pecó. O sea, que el hombre no tuviera pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Yahweh, entregándola al sacerdote, además del carnero de la expiación, con el cual hará expiación por él. Por ejemplo, digamos que la persona no murió, porque puede que pase, murió. Debe haber una compensación para el familiar más cercano, para la familia más cercana, porque causante de una mala práctica o alguna cosa, no sé, yo tengo el ejemplo de una familia que se fue una vez a vacacionar, ¿sí? Hace muchos años se fue a vacacionar mm, bueno, algún pueblo cerca de Bogotá, y estaban todos compartiendo debajo de un kiosco en bloque, debajo de la piscina, o la piscina estaba y encima estaba el kiosco, ¿sí? Y ellos estaban ahí sentados y de repente se vino abajo el kiosco. Y de todos, la única que murió fue la señora, la mamá, la esposa, murió ahí. ¿Y, y qué? Y pues el hotel, cuando eso pasa, ese tipo de cosas, que es lo que dice el mandamiento acá, pues debe hacerse responsable de los daños y perjuicios por la pérdida de un ser querido. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo se valora eso? Pues digamos, la ley colombiana tiene una manera, ¿sí? De calcular cuánto puede valer la pérdida de un ser querido por un tipo de negligencia de eso porque nunca se le hizo revisión a la estructura, yo qué sé, y valorar en dinero, que es, pues no paga el que la persona esté viva de nuevo, no lo va a traer, pero de pronto compensa algo. ¿Cómo se mide eso? Según la legislación colombiana, hasta donde yo sé, porque he tenido casos cercanos que les han compensado por la pérdida de un ser querido,
Si es un hijo, la vida productiva que puede haber tenido ese hijo durante tantos años, ¿sí? A partir de tanto tiempo hubiera podido empezar a trabajar y esto es un salario, digamos que mínimo que hubiera podido ganar durante tantos años y y eso, se hace ahí, luego los abogados pelean que no, que eso es mucho, y la FIL dice que no, que eso es tales, y bueno, llegan a un acuerdo y terminan dándole tanto dinero, X o Y, que al final no van a devolver al ser querido, pero van a compensar algo, ¿sí? ¿Qué pasa aquí en la ley? Cuando la persona no estaba, la que se le hizo el daño, que fue digamos, la que murió, pues un familiar tenía que recibir eso. Entonces ahí está el esposo, los hijos, lo que sea. Pero dice, pero si no está el esposo, la esposa o los hijos que queden luego del daño, o el hermano o el familiar cercano, entonces ¿qué? Dice a quién, al Señor. ¿Cómo uno podría compensarle al Señor algo que ya no pudo compensarle a los demás? Un ejemplo podría ser, pues, ayudando a otras familias que pasan necesidad con eso que yo debe haber compensado a esa familia que no pude compensar porque no hay nadie. ¿Me hago entender? Eh, Dedicando mi vida al servicio del Señor, ayudando, ¿sí? Pero que me cueste, o sea, no como, bueno, como ya entrados en gastos, como no hay nadie a quien yo compensar, pues Señor, te entrego mi vida y amén. Y ya como que, no, hacer una labor de ayuda social, si se quiere, que trate de restituir y de compensar eso. Digamos hoy en día que no hay templo, ¿no? Porque cuando había templo, dice, se lleva el agravio y la indemnización a Yahweh ante el sacerdote. O sea, sí o sí tenía que pagarlo. Ah, que no hay familia, pero allá está el Señor, el templo, los sacerdotes, lleva eso allá. Hoy en día podría ser de una manera así. Uno a veces dice, a mi papá nunca le dije lo que quería, nunca lo perdoné, a mi mamá nunca la perdoné, no sé qué hice más, se murió y ahora ¿qué hago? ¿Cómo tú compensas eso? ¿Cómo arreglas eso ya cuando ya la persona no está? Pues podrías hacerlo ayudando a otros a que tengan esa reconciliación con sus seres queridos. Yo qué sé, hay muchas maneras, ¿sí? De hacerlo. El punto es no quedarse como que ya Dios sabe que yo me arrepentí y ya Él me perdona y punto. No, hay que ir más allá. Eso es ese 20% de restitución. Toda ofrenda, verso 9, de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentan al sacerdote será suya. O sea, esa restitución le correspondía al sacerdote que estuviera ahí. Lo sacrificado de cualquiera será suyo, asimismo, lo que cualquiera diera al sacerdote suyo será. Entonces, fíjate, dos leyes antes de entrar a la ofrenda de los celos. La primera de expulsar a los leprosos, a los de flujo, a los contaminados por muerto del campamento, para no eh, dañar la presencia del Señor que habitaba. Y luego una ofrenda, un mandamiento de compensación y de restitución. Y aunque parecen lejanos o distantes, todo tiene que ver con lo mismo. Todo tiene que ver con lo que a nosotros nos pasó estando alejados del Señor. Contaminados, fuimos echados fuera del campamento. Pero para volver, ¿qué hay que hacer? No solamente pedir perdón, hay que restituir, hay que compensar. ¿Cómo? Con buenas obras, con frutos dignos de arrepentimiento. Y ahora entra al verso 11 que dice, también Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, su marido no le hubiere visto por haberse ella amancillado ocultamente, no hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella su ofrenda, la traerá, la 10ª parte de una efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a memoria el pecado. Y vamos hasta ahí. ¿Qué dice esta instrucción? ¿Qué dice este mandamiento? Que si de repente, que si de repente em, caía un espíritu de celos sobre el marido, ¿sí? Y esto es una manera de referirse en la escritura, ¿no? No es como que propiamente lo poseyó,
el espíritu de celos. Y hay que reprender el espíritu de celos ahora, echar fuera demonio de celos. No, es muchas veces cuando la escritura se refiere a esto, es como, eh, no sé, le cayó espíritu de tristeza, pero no es como que reprendo espíritu de tristeza, sino que es como la sensación o la percepción del hombre en ciertos momentos de su vida. A veces está triste y eso en la escritura es mostrado, o es hablado o escrito como espíritu, ¿sí? Como cuando Saúl era atormentado ahí por un espíritu que no lo dejaba en paz, ¿sí? Y David tocaba el arpa. Eso, pues, muchos podrán decir, no, que es que esos son demonios y potestades y principados y cosas que lo poseen a uno. Pero en realidad lo que es, no sé, una sensación de estados de ánimo, eso, estados de ánimo, exacto. A mí a veces me da ansiedad, ¿sí? Pero no es un espíritu de ansiedad. Es una sensación que da, que es imposible describir, solo se puede disfrutar. No, como el sabor de cuatro. No, mentira. Es una sensación extraña eh, que da un tipo de preocupación, ¿cierto? Y que se maximiza de pronto. La ansiedad ya es un estado de preocupación un poco más elevado, más alterado. No es como que estoy aquí pensando y estoy preocupado por mañana, tal cosa. No, ya es algo que se transforma se transfiere al cuerpo y el cuerpo empieza como a vivir inconscientemente esa preocupación. Entonces sientes como un vacío en el estómago, sientes que te falta el aliento y estás pensando en eso. Pero no es un espíritu que te poseyó y te está oprimiendo el estómago y los pulmones, ¿no? Ok. Me dicen acá la palabra estado de ánimo, ¿sí? La palabra ánimo viene de ánima, que no es anima amin en hebreo, sino del griego o del latín, ¿cierto? Que viene del griego, que habla del alma, ¿sí? Que es un viento, ¿cierto? Que es algo im- imperci- im- ¿cómo se dice? Imperceptible a nuestros sentidos, como el olfato, como los ojos, que no lo podemos ver, eh, pero sí lo podemos sentir. Podemos ver a alguien que esté en un estado de ánimo triste porque al verlo con nuestros ojos lo vemos así, pero no podemos sentir lo que él está sintiendo a menos de que también nos afecte a nosotros. ¿Ya? Digamos, si perdemos un ser querido en común, de pronto todos tengamos el estado de ánimo de tristeza, pero de pronto no todos lo vimos igual, porque de pronto para uno era el papá y para otro era el hermano, o para otro era el esposo, o para otro era el amigo. Y todos podemos estar tristes, pero no todos lo sentimos igual. Entonces, eh, recapitulando aquí, el tema de vino un espíritu de celos al marido es que de pronto le entró la sospecha ¿por qué puede entrar un espíritu de celos en ese orden de idea o la sospecha de los celos con respecto a su mujer? Una de ellas y la más probable es que de pronto la mujer tuviese fama. Si la mujer tiene fama, no de las que venden carne, de esas famas, no, sino fama de, de ser andoncita, de salir a deshoras, de pronto charlar por ahí con uno que otro hombre y parecerle muy normal, de pronto el esposo dice, como raro esto, ¿no? Y en el tema de los celos, pues el esposo diría, tengo una sospecha de que ella me haya sido infiel. Y el Señor dice, ok, si esto llegara a pasar, si el hombre le da la sospecha de que su mujer le es infiel, tiene que traerla al sacerdote y presentar una ofrenda y algo que va a continuar aquí. Pero dice, aun cuando la mujer hubiese sido o no hubiese sido infiel. Porque, ¿cómo se sabría una infidelidad? En la antigüedad, ¿cómo se sabría una infidelidad? Si se pilla en el acto, exacto. Si se pilla en el acto, como cuando a Yeshua le llama a la mujer adúltera, la encontramos en el acto. Pues, ahora vamos a hablar de eso porque ese pasaje lo vamos a tocar ahora. Pero, dice la Torah, si son halladas en el acto, tenían que, ¿qué? Apedrearlos a quienes, a los dos. Pero aquí fíjate que aquí habla de que él sospeche de la mujer, de una infidelidad.
Entonces, una podría ser pillarlos en el acto, pero aquí ya la condena sería pena capital, había que morir de una, porque fueron en el acto pillados, o sea, no está con su marido y están cometiendo adulterio, teniendo relaciones sexuales. Pare de contar, si lo vieron 2 o 3 testigos y eso es firme, muere. O sea, ya no hay nada que hacer. Pero aquí es una sospecha. Entonces puede ser sospecha de que la vi salir a tal hora y no regresó tan rápido y no sé, le dio la sospecha. O de pronto está embarazada y de pronto yo sospecho que no es mío. ¿Por qué? Pues porque uno de hombre sabe si el hijo es de uno o no es de uno, ¿cierto? Y es que era muy complicado porque, pues porque si no es del marido, si no es del marido, pues no es de él y no hay nada que hacer. Entonces, la otra sospecha sería esa. De pronto ella quedó embarazada y el marido dice, pero nosotros estábamos peleando hace tanto tiempo y tú ya estás embarazada y yo dudo que ese hijo sea mío, ¿cierto? No sé. Entonces, entonces, esa sería las sospechas que se podría levantar. Sí, pero ahí dice, habiendo ella sido infiel o no habiendo sido infiel. Simplemente el esposo sospechó. ¿Sospechó? Entonces, ¿qué dice? Entonces su marido, verso 15, traerá a su mujer al sacerdote, con ella traerá su ofrenda, y mira la ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. Para los estudiosos de la palabra, ¿en dónde, en qué momento se presenta ofrenda de harina de cebada? ¿Mm? Las ofrendas de paz. Muy bien, estamos pilos. Hay una ofrenda que se presenta en eh, Shavuot. En Shavuot, en la fiesta de las semanas, en Pentecostés, era el tiempo de la cosecha de la cebada. ¿Qué relación tiene la fiesta de la cosecha de la cebada, Pentecostés, con la ley de los celos? ¿Ah? ¿Qué relación puede haber? ¿Qué se celebra en Shavuot o qué se conmemora en Shavuot? ¿Qué se conmemora en Shavuot sino el pacto que el Señor hizo con su pueblo? ¿No? Shavuot es una, ¿cómo se llama? Un aniversario de bodas, es lo que es Shavuot. Ya yo celebro aniversario con mi esposa eh, cada 15 del mes de diciembre, de todos los años, es nuestro aniversario de bodas. Pues Shavuot es el aniversario de bodas del Eterno con su pueblo. Y tiene una estrecha relación la ofrenda de la cebada y que el Señor, con respecto a la ofrenda de los celos, pida que la mujer que es sospechosa de adulterio lleve ofrenda de cebada. Tiene una relación ahí. No es casualidad que pida cebada, ¿sí? Y no pida trigo. Para Dios no tiene, las cosas no tienen, no están al azar, exacto. Entonces tiene que ver con Shavuot, con la renovación del pacto, con el aniversario de bodas. Y dice que esa ofrenda se debía presentar no con aceite ni con incienso. ¿Qué representa el incienso y qué representa el aceite? El aceite representa ¿qué? La presencia del Señor. Y el incienso, las oraciones. Eso representa la comunión con Dios. ¿Y por qué no se podía presentar con aceite ni con incienso? Esta dice porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a memoria el pecado. Y en eso no entra ni el Espíritu del Señor
ni hay oración que valga. Ahí es, si fuiste infiel, pues el pecado va a salir a la luz y la reprensión viene. O sea, ahí no cabe nada más. ¿Quién te mandó? El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de ¿quién? El Señor, de Yahweh. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. ¿Por qué en un vaso de barro? ¿Qué es el barro? Barro. ¿Mm? ¿Ah? El hombre. ¿De qué está hecho el hombre? De barro, de tierra, de polvo. De ahí fuimos tomados. Vasijas de barro en manos de el alfarero. Somos nosotros. Así que tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. ¿Cuál es el agua santa? ¿No es la que trae barro ahí en la caneca? ¿Cuál es el agua santa? No, pero ¿cuál es el agua santa que tomaría el sacerdote? Del lavacro. En el lavacro estaba el agua santa, el agua con la que se purificaba el sacerdote luego de presentar las ofrendas y sacrificios. Se lavaba las manos, los pies antes de entrar al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo. Bueno, y lo echaba, esa agua que es santa, que es apartada para un propósito, se echaba en una vasija de barro representando al hombre. También tomará el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y el polvo que hubiese en el tabernáculo es supremamente importante. Aquí nos vamos a centrar mucho. Voy a seguir leyendo el pasaje, pero ya volvemos acá, porque era el lugar donde el sacerdote caminaba, donde se suponía la presencia del Señor habitaba en su plenitud. Si bien es cierto, la presencia estaba en el lugar santísimo, pero todo el tabernáculo estaba conectado al lugar santísimo, ¿sí? ¿Y dónde estaba el tabernáculo? En el desierto, ¿cierto? Y cuando ellos hicieron el tabernáculo, no dijeron, bueno, ahora traiga, traiga cemento, pongamos la viga de amarre y echemos el piso. Bueno, eso decía, no, el tabernáculo estaba así, encima de polvo, de tierra, ahí. Pero era un lugar santo. Como cuando Moisés se acerca a la presencia del Señor en el monte Oreb, que le dice, quita las sandalias porque la tierra que pisas es santa. ¿Sí? De la misma manera. eh, el lugar donde caminaba el sumo sacerdote y los sacerdotes era donde habitaba la presencia del Señor. Y de ahí dice, tomará el polvo del suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Cogía vaso de barro, agua del lavacro y un puñadito de polvo del tabernáculo, que representa el polvo que está en la presencia del Señor, la tierra que está ahí. Sigamos leyendo y ya volvemos acá. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Yahweh y descubrirá la cabeza de la mujer. ¿Qué es descubrir la cabeza? ¿Ah? No, era exponerla. Las, las mujeres prostitutas en la antigüedad andaban como descubiertas. Por eso es que Pablo le dice a los, ¿qué es qué? A los corintios, ¿dónde es que? Sí, creo que es a los corintios les dice Pablo, que no les honrosa a la mujer llevar la cabeza eh, destapada, que se la cubra, pero al marido sí, que se la descubra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era una señal de no estar bajo pacto y de también poder ser una prostituta, el estar así, con la cabeza destapada. Entonces, eh, era exponiéndola. Ah, si fuiste mancillada, si quebrantaste el pacto con tu marido, vas a llevar tu... Entonces, le descubrían la cabeza, dice, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Un bebedizo extraño, agua santa, vaso de barro y polvitos mágicos, no mentiras, polvos del suelo. Se revuelve con el sacerdote, o sea, así, se acaba. Y ahora tómeselo. Y el sacerdote la conjurará, y es que es extraño porque le dice la conjurará, es como el rito allá del sacerdote haciendo alguna cosa rara.
con las aguas de la maldición y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, así habla el sacerdote mientras que hacía el conjuro del agua. Si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido, a inmundicia libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, dice aquí entre paréntesis, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer. O sea, esto es, publíquese y cúmplase. O sea, esto era la maldición de los celos. Entonces, y si te has acostado con algo que no es tu marido, Yahweh te haga maldición y execración en medio de tu pueblo. Execración es maldición también. La traducción exacta es de la palabra Shebua, que es jurado, juramento, conjurarse, solemne, maldición. O sea, todo el pueblo se daría cuenta de que ella fue adúltera. Haciendo Yahweh que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene que ver el muslo y el vientre con una ofrenda de celos y con un por qué te pusiste a estar con otro que no es tu marido? Aquí surgen dos preguntas. La primera, ¿por qué el muslo y el vientre? Y la segunda, porque este mandamiento es dado a las mujeres y a los hombres no hay maldiciones contra el adulterio. Hay dos preguntas y la respuesta es la misma. ¿Por qué el vientre se hinche y el muslo se caiga? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué función cumple el vientre y los muslos en la mujer con respecto a esto? El vientre, pues donde se lleva la descendencia, los hijos que podría haber tenido, porque lo más probable es que si ella había adulterado hubiese quedado embarazada. ¿Sí? A menos de que el hombre hubiese vestido por fuera, pero no era lo común. Eso lo hizo Onán, que fue el hijo de Judá, que se lo dio a Tamar su nuera y que este vestía por fuera y el Señor lo maldijo por hacer eso. Pero no era común eso. El problema no era para los hombres, sino es porque sea machista la Biblia. El problema es que si un hombre era adúltero, mm, eh, digamos que él regaba su, su esperma, su semilla, en otra mujer, y bueno, digamos que él podría tener más hijos, bueno, a menos de que esa mujer fuese casada y ahí pues la condena era muerte. Pero si no era casada la mujer, pues él podría incluso tener más hijos con otras mujeres, como lo tuvieron muchos en la escritura. Pero las mujeres llevaban la afrenta no solamente de haber traicionado a su marido, sino llevaban el fruto de ese pecado, si se quiere, de ese adulterio, y era la descendencia que podía estar ahí. Entonces las mujeres no se podían estar acostando con cualquier hombre. Entonces no es que, vuelvo y digo, no es que la Biblia sea machista, es el hecho del vientre debía ser consagrado y separado pues para la descendencia de su esposo, no para cualquiera, ¿sí? Y en el vientre, pues como se lleva la descendencia, cuando esta maldición cobraba efecto, si ella era adúltera, ella prácticamente quedaría estéril, no podría volver a tener hijos. Se le caería el vientre y los muslos se le caerían y el vientre se le hincharía. No podría tener hijos, ya quedaría estéril. Y estas aguas, dice, que dan maldición, entren en tus entrañas, hagan hinchar tu vientre, caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá esta maldición en un libro y las borrará con las aguas amargas. O sea, él escribía la maldición que incluía el nombre del Señor, y ya les digo algo interesante de ahí. Incluía el nombre del Señor, porque era una maldición en nombre del Señor, para que mostrara si ella había sido o no adúltera. Dice que las escribía y las borraba con esa agua. Borraba esas palabras que había escrito en el libro. Y dará
a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Yahweh y la ofrecerá delante del altar, y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido. Las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará, su nudo se caerá, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Aquí uno dice, uy, pero fuerte el tema del adulterio, ¿no? Pero fíjate que si ella salía bien librada de esto, o sea, solo era una sospecha del marido y no tenía, em, no era verdad, porque el Señor sacaba el pecado a la luz, si era verdad. Pero si no era verdad, ella iba a ser fértil y fructífera, fecunda, mucho más que lo que hubiese podido ser antes de eso. Esta es la ley de los celos. Y aquí ya es momento de empezar a ver muchos detalles y a detenernos, porque si no, se me van a escapar muchas cosas. Vamos a volver al verso 17. Tomará el agua el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, también el polvo del sacerdote que hubiera en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. El ritual lleva barro, un vaso de barro, ¿no? Una vasija de barro. Lleva agua santa, lleva polvo de la tierra del tabernáculo. Lleva también unas palabras escritas en un libro que luego se borraban con el agua y se le daba a tomar esa agua a la mujer. Vamos a Juan 19, 17 al 30. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y arrancamos con un simple dato, ¿no? ¿A dónde era sacado el inmundo, de como arrancamos en el capítulo 5? Fuera del campamento. Yeshua es crucificado afuera de la ciudad, en el monte que lleva por nombre Gólgota, o lugar de la calavera, ¿sí? Que es un montículo que queda frente a Jerusalén, fuera de las murallas. Allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Yeshua en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Yeshua Nazareno, Rey de los Judíos. En todas las versiones, en la de Mateo, en la de Marcos y en la de Lucas, se menciona lo que en la cruz estaba escrito arriba. Lo que nosotros conocemos hoy por cultura general como el INRI, que está en griego, pero en realidad dice que fue escrito en 3 idiomas. Dice la palabra, no sé si es en Marcos o en Lucas, aquí en Juan no lo menciona. Ahora mentira, sí, aquí más adelante, ahí en el 20, sino que habrá llegado. Estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, en 3 idiomas. Nosotros lo conocemos, creo que es del griego, INRI, sí es, el latín, el INRI. Pero, ok, pero en realidad fue escrito en 3. Cuando los judíos leyeron esto, le dijeron a Pilatos, sigamos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Dijeron a Pilatos los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que está escrito, escrito está, o he escrito. Y aquí detengámonos un segundo, porque alguna vez estudiamos la historia de una familia y vimos, cuando llegamos al tema de la crucifixión, estas palabras que están escritas acá. En latín, las iniciales son las que se ponen en las iglesias católicas, el INRI. Pero en hebreo, las iniciales que se forman con la palabra Yeshua Anotzri Melech HaYehudim, esa palabra tiene ¿cómo se diría? Un acróstico. O si formáramos un acróstico,
con estas letras que les voy a decir, formaríamos estas palabras que acabamos de mencionar. Es así, ¿no? ¿Y por qué los judíos se molestaron tanto? Porque cuando ellos vieron aquí, vieron el nombre del Señor. Cuando me refiero al nombre del Señor, no de Yeshua, sino de Yud-Hei Vав-Hei. Yeshua, eh, eh, ¿cómo es que es? Creo que es Yeshua Anotzrim Melech HaYehudim, creo que es así. Y cuando, ay, sí, yo tenía una imagen aquí, pero me demoro mucho buscándoselas. Eh, ok, sí. Y ahí sale el tetragramatón, las cuatro letras del nombre sagrado, el Yud Hei Vav Hei. Ellos ven eso y dicen, no, 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 quita eso de ahí. Esto no puede ser, no puede ser posible. Y aquí empieza el Señor a entretejer todo su plan de redención y la ofrenda de los celos. Porque vimos que el sacerdote tenía que escribir unas palabras en un libro de esa maldición y luego borrarlas con agua, ¿sí? Eh, los judíos le dicen ¿a quién era? A Pilato. Le dicen a Pilato, quita esas letras de allí, bórralas porque eso no es verdad, lo que él dice no es cierto. Y aquí entra un comentario, hay un comentario rabínico con respecto a esto, y el comentario dice que el sacerdote, y es acertado y es muy curioso, a la vez que lo dice un comentario rabínico según la tradición judía, y es que el nombre del Eterno se escribía en un papel, se metía dentro del agua que se le daba a ver a la mujer. Aquí dice que se escribía la maldición en un papel, pero con el agua se borraba, no dice que se metía dentro. Hay un comentario que menciona que el nombre del Eterno, el nombre sagrado, se metía en el agua y se le daba a tomar. Por eso, eh, si era adúltera, el vientre se le iba a hinchar y, mejor dicho, destruida total. Pero si ella no era adúltera, iba a ser muy fértil. El comentario rabínico dice algo curioso y es que el Señor está tan comprometido con la familia, con el hogar, con la unidad de la pareja, que da incluso su nombre, dice el comentario, para que sea borrado y puesto en un rito como este, con el propósito de mostrar a la verdad el pecado oculto y que hubiese tranquilidad en medio de la familia, ¿no? En el caso de que la mujer no hubiese sido adúltera, pues esto traería eh, muchas bendiciones y mucha eh, fertilidad a aquella familia. Y eso tiene una conexión directa con el hecho de que los judíos pidan a Pilatos borrar el nombre o lo que se había escrito en la cruz. Cuando ellos vieron el Yud Hei Vav Hei allí puesto, las iniciales del nombre sagrado en esta escritura, que Pilato dice, lo que está escrito, escrito está. O sea, no se puede evitar, no se puede borrar lo que ya es dicho. Y ese Yeshua, en representación de ese marido, que fue cambiado por otros, por su esposa prostituta adúltera, él llevó en sí los pecados de los muchos en su cuerpo, ¿no? Representando él el nombre de Yud-Hei Vav-Hei, el nombre del Eterno. Muchos de los judíos leyeron este título y le dijeron que lo quitara. Cuando los soldados hubieron crucificado a Yeshua tomando sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte cada soldado, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. A ver qué saldrá de esto, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Yeshua, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vino Yeshua a su madre, vio Yeshua a su madre y al discípulo quien él amaba, que era Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura,
tengo sed. Y aquí es muy curioso. Juan relata esto. Yo leí a Marcos, leí a Mateos, a Lucas y a Mateo. Y cuando el centurión mete ¿cómo se llama? La esponja en el vinagre, eh, lo hace luego de que él dice Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no dice que él hubiese mencionado que tenía sed. Dijo Eli, Eli, lama sabactani, y por ahí dijeron, está llamando a Elías, no sé qué. Y dice, y verso siguiente dice, y el centurión tomó una esponja y la metió en vinagre y se la dio a beber. Pero Juan sí relata esto, y es un dato importante. Algo que bebe Yeshua, algo que bebe él, diciendo, tengo sed. Dice, para que se cumpliese la escritura que dice, tengo sed, Salmo 69, 21. Y aquí es interesante porque si la relación es directa entre el rito de la ofrenda de los celos y la muerte de Yeshua, pues también tenía que haber algún tipo de bebida que él tenía que tomar en lugar de lo que debió haber hecho su esposa, la adúltera. Él bebe. Su nombre quiere ser borrado, ¿no? Tiene relación ahí. Luego él tiene sed, pide que le den algo y dice que allí hay una vasija con vinagre, entonces ellos apartaron en vinagre una esponja, empaparon, perdón, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y es curioso el tema de la palabra consumado es, que en hebreo es Gomer. Gomer es el nombre de la mujer adúltera, de la esposa infiel del profeta Oseas, Oshía, un profeta que tiene una total relación con la obra redentora de Yeshua. De hecho, su nombre significa salvación. Cuando Yeshua entra a Jerusalén en el pollino de asna, la gente gritaba, Oshiana, ¿sí? Sálvanos ahora, a nosotros, Oshiana. Y el nombre Yeshua tiene que ver con la raíz Oseas, salvación. Yeshua significa salvación de Yahweh, salvación de Dios, del Señor, del Eterno. Así que la relación es muy estrecha. Y es que Yeshua toma el lugar de su esposa, la adúltera, y lleva en sí, en su carne, en su cuerpo, la ofrenda de los celos para redención de su esposa y para que ella no cayera en la maldición por haber adulterado, sino que él recibiría en su cuerpo la maldición del adulterio. Él bebe y luego de que bebe dice consumado es. Cuando la mujer adúltera tomaba el bebé, eso leímos en Levítico, en Números, perdón, el sacerdote le decía, ya hecho está. Si fuiste adúltera, se te va a hinchar el vientre, se te van a caer los muslos y nos daremos cuenta. Si no, fértil. ¿Qué pasa con Yeshua cuando bebe? Dice consumado es, cita o llama el nombre de Gomer, que es curioso porque si lo dijo en hebreo, lo más probable es que haya dicho eso. O lo más seguro es que dijo Gomer. Y esto, pues, haría un clic en las personas que estaban allá a su alrededor y que comprendían las escrituras y lo que representaba Gomer en la cultura hebrea, en los profetas hebreos, si era esa esposa adúltera, que el Señor le dice a Oseas, ámala sin importar, ámala. Yeshua hizo eso, tomó a su esposa adúltera y la amó, y llevó en sí mismo, en su cuerpo, la ofrenda de los celos. ¿Y qué dice luego? Entregó el Espíritu. Y cuando entrega el Espíritu, ¿por qué? Pues llevó en su cuerpo los pecados de la humanidad. Así que Yeshua salió como culpable. Salió culpable en el juicio de la humanidad por causa de sus pecados. Al salir culpable, ¿qué dice en Levítico, en Números, vuelvo, que pasaba con la mujer adúltera? Se le hinchaba el vientre, se le caían los muslos. Lo siguiente que pasa aquí, dice el verso 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día del reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas, y fuese quitado allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo el otro que habían crucificado con él, mas cuando llegaron a Yeshua, como
le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y vuelvo, hay nuevamente conexiones proféticas, cumplimientos proféticos con todo esto, ¿no? Con la ofrenda de los celos, con lo que les mencionaba ahorita el profeta Oseas, y es el hecho de que cuando Yeshua muere, brota de su costado, cuando le clavan la lanza, sangre y agua. Las aguas de la ofrenda de los celos, las aguas que traen maldición, aquella mujer que las tomaba por un esposo que estaba celoso, que tenía sospechas, y en este caso no es la mujer la que la tomó, sino fue el marido que tomó el lugar de su mujer, para que la culpa no fuese sobre ella, sino sobre él. Y la sangre, ¿no? La sangre que representa ese sacrificio. La ofrenda de los celos traía no solamente el agua, sino también traía un animal que se tenía que sacrificar, del cual dice tomará el esposo a su mujer y llevará la ofrenda de los celos, que era un animal, ¿no? Entonces, todo eso tiene una estrecha relación. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Esto lo habla Juan. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado ningún hueso suyo. Y también lo que dice la escritura, mirarán al que traspasar. Así que este relato de Juan, volvemos a Bemidbar, a Números, tiene que ver con el agua que tomaba la esposa, el nombre del Señor que tenía que ver en esta ofrenda de los celos, en este rito de los celos, un nombre que se borraba con el derramamiento de estas aguas, cosa que los judíos quisieron hacer con el, el nombre del Señor que aparecía allí en la cruz. Y dice, en Números, volviendo, verso 21, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Yahweh te haga maldición, exageración en medio del pueblo, haciendo Yahweh que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y que estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén. O sea, que así sea. Dice, el sacerdote escribirá estas maldiciones, lo que les acabé de leer, incluido el nombre del Señor ahí, y las borrará con las aguas amargas. Y ahí es donde es interesante lo que les decía de la interpretación judía acerca de esto. El hecho de que el Señor ponga su nombre para ser borrado. Mire, ustedes saben que hay una costumbre, y yo lo aprendí pues cuando conocí gente que tenía, digamos que más camino en el tema de las raíces hebreas y todo esto con el tema del nombre del Señor. Alguna vez escribiendo el nombre del Señor en un tablero, cuando lo fue a borrar, la tradición dice que tú no puedes borrar el nombre del Señor. Eso dice la tradición judía. Que para borrarlo tienes que cambiar las letras, transformarlas en otras, por ejemplo, la yod, alargarla para que ya no sea una yod sino una bab, sería más larga y ahí sí ya la puedes borrar. Como que el nombre que escribiste ahí no se pueda borrar como tal el nombre del Señor, sino que ya cambiándole las letras, ya no sería el nombre del Señor y ahí ya lo puedes borrar. Eso porque lo traigo a colación. Porque el nombre del Señor es tan sagrado que hasta el judaísmo digamos que la pronunciación no la tienen o no la dicen. Ellos dicen Hashem, dicen Adonai, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tú no ves a un judío diciendo Yud Hei Bab Hei, es casi que imposible que esto acontezca. Y digamos que ya la pronunciación, si es Yahweh, Yahweh o Jehová o yo qué sé, cómo se pronuncia el nombre del Señor específicamente, no se hace del celo que se le tiene al nombre. De que el nombre del Señor no puede ser tomado en vano. Pero es curioso que en la ofrenda de los celos el nombre del Señor se escribía en papel, en un libro, y luego cogía agua de esa ofrenda de los celos y se regaba sobre ese libro y se borraban las palabras que incluían el nombre del Señor. Entonces, hay esa
esa interpretación que da aquel rabino sobre este tema es importante porque resulta impactante ver el tema de que el Señor ponga su nombre al punto de ser borrado ese nombre con el propósito de que haya una unidad familiar, de que haya una restauración y de que haya un hogar en paz, en tranquilidad. Que los celos no pueden dejar un hogar en tranquilidad. Si hay celos en un hogar, es muy complicado vivir porque todo el tiempo vas a estar pensando en que me la hizo, en qué momento se acuesta con otro, en qué momento esto, no sé qué, si sé más. Y eh, para esto vamos a leer otro pasaje que está en Juan 8. Uno en adelante. Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado a él les enseñaba. ¿Dónde estaba? Estaba en el monte de los olivos, pero dice que ¿qué? Que por la mañana fue al templo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces el panorama era Yeshua en el templo, predicando, y llegan escribas y fariseos y le traen una mujer adúltera, según ellos, y le dicen, Maestro, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, porque es adúltera. ¿Qué haces tú? ¿Qué dices? Esto porque se lo decían, dice el verso 6, tentándole, para poder acusarle. Pero Yeshua, nota esto y subráyalo, pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, ¿qué hacía? Escribía en tierra con el dedo. Y escribía en tierra con el dedo. Yeshua, mientras que le estaban hablando, ¿qué hacemos con esta mujer? Hay que apedrearla. Moisés dice que apedreémosla. Moisés se inclinó a la tierra. ¿Dónde estaba Yeshua? En el templo. No, estaba en el templo. Estaba en el templo cuando le trajeron a la mujer adúltera. ¿Y qué hizo él mientras que le daban el reporte de la adúltera? Se inclinó y escribió en el polvo, en el suelo, en la tierra, con su dedo. O sea que el piso no estaba con cemento ni tenía baldosín. ¿Sí? Estaba ahí escribiendo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. O sea, cuando Yeshua les dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, y volvió y se agachó a escribir en la tierra, la conciencia les pudo más a todos los que la llevaron a acusarla, que se empezaron a ir, desde el más viejo hasta el menor. Todos empezaron a ir. ¿Qué hacemos acá? Quedó solo Yeshua y la mujer que estaba con él. Enderezándose, cuando ya se van los acusadores, se endereza Yeshua y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este pasaje es muy interesante, es un pasaje curioso. ¿Qué de curioso tiene este pasaje? Yo escuchaba la vez pasada una enseñanza que cuando eh, me la compartió mi cuñado, que cuando estudié esto para hoy, pues recordé esa enseñanza y confronté con otros estudios y se llegó al mismo tema. Y es interesante ver varias cosas. La primera, ¿cuántas veces se registra en la escritura que Yeshua haya escrito algo?
¿Ah? ¿Cuántas? Solo esta vez. Todas las demás palabras son dichas por los apóstoles. O sea, las palabras de Yeshua que leemos en Mateo, las letras rojas que leemos en los evangelios, fueron dichas por Yeshua, pero no escritas por él. ¿Quién las escribió? Las escribió Mateo, las escribió Marcos, las escribió Lucas, las escribió Juan. Cuando Pablo cita a Yeshua, porque yo recibí lo que del Señor, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Yeshua la noche que fue entregado tomó pan y dado gracias a los partidos. Toma, come esto. Eso lo dijo Yeshua, no lo escribió. ¿Quién lo escribe? Los apóstoles. Pero es tan curioso que escuchaban esa enseñanza, que lo único que escribió Yeshua, lo escribió ¿dónde? En el polvo, en la tierra. ¿Qué pasaba al escribir algo que se escribe en la tierra? Se borra, ¿cierto? Si hubiera dicho, y lo escribió Yeshua en un pergamino y tales, y esto fue lo que escribió, pues sabríamos que escribió. Lo curioso es que no sabemos qué escribió porque dice que escribió en la tierra, y pues cuando uno escribe en la tierra, sale allí y escribe algo en la tierra o en la arena, espera que ventee o que llueva o lo que sea, y se lo lleva, se desaparece. Bueno, hoy, hoy es el día de descubrir, de redescubrir qué fue lo que escribió Yeshua. ¿Qué creen que escribió Yeshua en la tierra? Tiene relación mucho con la ofrenda de los celos y del polvo de la tierra que se saca de la ofrenda de los celos, del papel de lo que se escribía en el papel, la maldición. Pero no propiamente eso fue lo que escribió Yeshua ahí. Tiene una mucha relación porque Yeshua estaba escribiendo en el templo, en el polvo, en la tierra, en el lugar donde los sacerdotes andan, ¿no? Era la tierra del templo, del lugar sagrado. Como dato curioso, relevante y rápido, porque para eso tenemos estudio de Juan de los Evangelios, es porque el juicio no se lleva a cabo. Primero, Yeshua no era juez. ¿Yeshua era qué? Pues sí, pero Yeshua era un maestro. Él no era un juez. O sea, tú no podías ir a él a decirle, ay, ¿cómo juzgamos este caso? Pues porque él no era un juez. ¿Sí? Él es la Torah viviente, claro, pero él no ejerció en Judea en el tiempo en el que vivió como juez. ¿Sí? Cosa que tenían pues los jueces ya por designación. Así que Yeshua, no siendo un juez, pues no podía juzgar ese caso. Segundo, los testigos eran falsos porque cuando él dijo, el que esté libre de pecado tira la primera piedra, ninguno fue capaz de empezar a apedrear, sino que todos empezaron a ir. Tercero, el caso era improcedente. La acusación era improcedente. El juez dijo no al lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque faltaba el adúltero. Para apedrear hay que apedrearlos a ambos, no hay que apedrear solo a la mujer. Esto demuestra que la intención de los que llevaron a la mujer para que Yeshua diera una sentencia y apedrearla, lo hacían solamente con el propósito de provocarlo a él. Pudo que sea verdad o pudo que no hubiese sido verdad. El hecho es que en su afán de probarlo y de poder hacer lo que esto debía hacerse con un juicio de adulterio, con el fin de hacerlo, ellos corrieron y le llevaron lo que fuese para probarlo a ver si Yeshua iba a ir en contra de la ley. Pero cuando esto sucedió, dice que Yeshua se inclinó en tierra y escribía en el polvo de la tierra. Escribió dos veces, o sea, mientras que le acusaban, le presentaban la acusación de la mujer, él estaba escribiendo. Se levanta y dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y vuelve y se agacha y sigue escribiendo. Cuando se levanta la segunda vez, ya no hay nadie. Y dice, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo tampoco te acuso, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Eso se llama confesión y restitución, lo que les mencionaba ahora. El tema de si hiciste mal, yo te perdono, pero deja de pecar, deja de hacerlo. Vete y no peques más. Así que para efectos del juicio, Yeshua no abolió la ley. Lo que pasa es que este juicio fue improcedente, no tenía un sustento
legal para hacerse. Lleva estas pruebas ante un juzgado cualquiera, el que sea, en cualquier país. Y si la ley dice que tienen que llevar a los dos, que tienen que haber 2 o 3 testigos para hacer esta sentencia y esto, y solamente llevas a la mujer por sospechas o por lo que sea, el juez te va a decir, no la podemos apedrear. ¿Por qué? Pues porque no está con el que ya adulteró, y uno no adultera solo, uno adultera con alguien, ¿cierto? Así que Yeshua la perdona, de más que si fue adúltera, sí lo hizo, pero para efectos de lo que querían hacer con Yeshua no lo pudieron hacer. Y él no cambia la ley ni nada, sino que simplemente no, pues no la apedrea porque el juicio era improcedente. Pero ¿qué escribió Yeshua en la tierra? ¿Qué escribió Yeshua en el polvo? ¿Betty, no pegues más? No. ¿Qué escribió Yeshua en el polvo? Adulterio, fornicación, chisme, lascivia, habladurías. ¿Qué escribió Yeshua en el polvo? Todos los pecados. Vamos a escribir hoy qué escribió Yeshua en el polvo. Vamos al profeta Jeremías. Vamos al capítulo 17 de Jeremías y leamos a partir del versículo 1. 17:1. Me van a decir qué escribió Yeshua en el polvo de la tierra. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Arranca Jeremías diciendo, Israel tiene grabado en su corazón con un cincel, como cuando ¿vieron los picapiedra alguna vez? Que escribían en piedra, ¿sí? Con un cincel, tallaban ahí, y eso, yo me acuerdo cuando las secretarias o eso era súper rápido, ¿no? Como escribían en los dibujitos. Vaya y haga eso usted con un cincel ahí todo el día y lleva 2 letras. Bueno, así, tipo jeroglífico en la piedra, así. Dice que Israel, Judá, tiene los pecados grabados en su corazón con punta de diamante y cincel de hierro, esculpidos en sus corazones y en los cuernos de sus altares, o sea, donde se prostituyen, donde se acuestan con otros dioses, es lo que trata de decir el Señor. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. O sea, mientras que dicen, uy, qué rico estar allá en aquel altar, allá celebrando a Tamuz, a Baal, a lo que sea. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de todos tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di. No te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido. Te haré servir, perdón, no, y no te haré, sino te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Contexto, recordemos que Jeremías es un profeta antes de la deportación a Babilonia, ¿sí? Fue el profeta que estuvo allá en un pozo encerrado por causa del rey Joaquín, creo que fue, que lo dejó allá encerrado en un pozo. Este es Jeremías, el que escribió Lamentaciones. Él es Jeremías. Y Jeremías le está diciendo, ustedes van a ser llevados cautivos, voy a entregar esta tierra a los bandidos para que la destruyan. ¿Por qué? Porque confiaste en tu brazo y en tu corazón. Pusiste como apoyo la carne y al hombre. Esto habla acerca de, prefirieron no buscar a Dios, sino alianzas con Egipto, con otras naciones, para luchar contra Babilonia, y no mantenerse en el pacto del Señor que los hubiera defendido y se hubiese quitado el problema de los babilonios. Será como la retama en el desierto. ¿Sí? ¿Qué es una retama? ¿Mm? La palabra será como la retama en el desierto. La palabra es aroer.
Aroeres juníspero. ¿Qué es un juníspero? Junípero, perdón, ¿qué es un junípero? ¿No saben? La raíz es de la palabra arar, que significa desnudar, ¿sí? O sea, lo que está diciendo es como estarás desnuda en el desierto, o sea, sin protección. No verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, porque será como el árbol plantado, que dice el Salmo 1, junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores ha andado. Lo dice al revés, pero así lo dice. Sino que la ley de Yahweh está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En cambio, los malos son como el tamo que arrebata el viento, como la hojarasca, como la paja que se la lleva el viento. Engañoso, verso 9, Jeremías 17, es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como arrancó diciendo en Jeremías, los pecados de Judá están esculpidos en el corazón. Se deleitan en sus altares y en sus imágenes y viven felices con eso. Y lo más engañoso que puede haber en el corazón, sobre el hombre, es el corazón. ¿Qué le pasa al hombre cuando confía en su corazón? Ahí es donde arranca el tema de Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Yo estoy sirviéndole a Dios haciendo esto, pero Dios sabe, Dios conoce mi corazón. A Dios le importa tu corazón, claro, pero afirmado en sus palabras. Porque si no, el corazón del hombre es lo más engañoso. Tú puedes estar pretendiendo, como Israel, en el desierto, adorando al becerro de oro y creyendo que lo estaban haciendo a Adonai, cuando en realidad estaban adorando un becerro. Y en su corazón decían, mañana es fiesta, Yahweh. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. No pongamos nuestra confianza en el corazón nuestro, porque nuestro corazón se desvía, se va en pos de hombres, hace para allí y para acá. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Que es engañoso. Si el hombre se fía de su corazón, sale engañado. Pero el Eterno lo conoce y sabe. Yo escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Y aquí viene la respuesta a lo que escribió Yeshua en la tierra. Verso 13. Oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos ¿qué? ¿Dónde? En el polvo. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh, ¿qué? Manantial de aguas vivas. ¿Qué escribió Yeshua? En el polvo. Todos los que se apartan de Yahweh serán escritos en el polvo. ¿Qué pasa cuando el hombre es escrito en el polvo? Su nombre desaparece, es borrado. ¿Qué dice en Apocalipsis acerca de los nombres? Dice el que estaban escritos en el libro de la vida. No serán borrados jamás. Pero cuando el nombre del hombre se escribe en el polvo, es borrado. ¿Y por qué puede ser escrito el nombre de los hombres en el polvo? Por dejar a Yahweh. Tú me dejas, tu nombre será borrado. Así que tiene sentido pensar que mientras que acusaban a aquella mujer y probaban a Yeshua a ver si él emitía algún juicio, si decía sí, apedréenla,
él estuviese escribiendo: los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Y se levantó y dijo: y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a escribir. No solamente el que hubiese dicho eso, sino lo que vieron ellos cuando escribía Yeshua en el polvo, en sus conciencias les reprendió, y por eso ninguno fue capaz de apedrear a la mujer. Se levantaron y se fueron. Y Yeshua al final dice: nadie te acusa, yo tampoco lo hago. Porque Yeshua quería enseñarnos con esto el principio de la misericordia, del perdón, el principio de la justicia, de que las cosas deben hacerse pues bien o no se hacen. No se podría condenar a esta mujer si no habían pruebas suficientes. Y el tema de no vuelvas a hacer lo que yo te he perdonado que hiciste. No lo vuelvas a hacer, no caigas en lo mismo. Judá, leímos la vez pasada viendo Reyes y esto, que Judá no le bastó viendo a Israel desviarse y también se desvió. No le sirvió el ejemplo, no le bastó el ejemplo y lo que el Señor hizo con ellos. Bueno, pues a nosotros no nos puede pasar lo mismo, que viendo el ejemplo de la desobediencia, el viendo el ejemplo de lo que hizo Yeshua con su cuerpo, entregándole en la cruz por nuestros pecados, llevando en él esta ofrenda de los celos, para, en vez de recibir nosotros el castigo, lo recibiese él, dejar pasar esto desapercibido, porque es un gran regalo, es un gran premio que sin merecerlo él hubiese dado su vida por nosotros, y habiendo nosotros debido llevar la culpa de nuestro pecado, la muerte, el juicio por nuestro pecado, no llevásemos sino misericordia, amor, bondad. Y hay un último comentario con respecto al tema del nombre que era borrado en las aguas de los celos. Y es curioso. El nombre de Yeshua en hebreo eh, es Yud, Shin, Vav y Ain. ¿Sí? Estas cuatro letras significan o son el nombre de Yeshua: la Yud, la Shin, la Vav y la Ain. ¿Sí? La Yud es la comita chiquita. La Shin es la que parece una W, ¿sí? Pero que suena, que es la letra de Shabbat. La Vav, que es también la letra del nombre del Eterno, ¿sí? Que es como la O, la U. Y la Ain, que es como una Y acostadita. Esta es la Ain. Eso es el nombre de Yeshua. ¿Saben cómo llaman los judíos ortodoxos que no reconocen a Yeshua? ¿Qué nombre le dan? No. ¿Saben cómo le dicen? Yeshu. Yeshu le dan. Y Yeshu en hebreo significa su nombre sea borrado. Eso significa Yeshu. Y es curioso que Yeshu se escribe igual que Yeshua sin la Ain de al final. O sea, Yeshu se escribe Yud, Shin y Vav. Le quitaron la Ain. ¿Sí? Si no, eso sonaría Yeshua. Eso significa su nombre sea borrado. Es un acróstico de una palabra que ahorita la tenía en la boca y se me fue. Eh, Se me olvidó. Se me olvidó. Es que sé que lo segundo es Shemo, pero la primera es You. Se me olvidó. Bueno, se me fue. Lo tenía ahorita en la punta de la lengua y se me fue. Bueno, y eso es un acróstico de su nombre se ha borrado. ¿Y por qué esto me trae a memoria y, y, y Mashemo? Y Mashemo es eso. Su nombre se ha borrado. Y Mashemo.
Ajá, es el acróstico que prácticamente termina siendo similar al nombre de Yeshua. Y con todo esto de la ofrenda de los celos, donde el nombre del Señor al escribirse se borraba, los judíos diciendo, Él dijo eso, nosotros no, borra eso que está escrito, no, no hace más que aprobar lo que los profetas dijeron, lo que en la ley está escrito y la obra que Yeshua hizo. Hay un rabino, que ahorita no tengo el nombre, judío, que tiene un libro que, digamos que se centra en ese Yimashemo, en ese Yeshu, explicándolo y no solo explicando el por qué los judíos lo tienen así, sino a través de gematría, que es el tema de los números y de los cálculos numéricos en la Torá y en las letras hebreas, llega a probar que Yeshua es el Mesías, que Yeshua sí es el Mesías. Y tiene un libro lleno de matemática pura con gematría, demostrando que Yeshua sí es el Mesías. Y, y esto, pues, nos da a nosotros un aliciente de que las palabras del Señor son eternas, de que las palabras del Señor permanecen para siempre, de que Él no hace nada sin un propósito, todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito. Y, y Él dio su nombre para ser borrado, para ser quitado con tal de restaurar, con tal de reconciliar en su muerte a su pueblo, al mundo entero, a Israel, a todo aquel que quiera acercarse a Él confiadamente y encontrar en Él el oportuno socorro. Así que, familia, que todo esto que vemos en la Torá, en las enseñanzas que estudiamos, no lo pasemos por alto, que veamos estas relaciones, estas pequeñas cosas que al final resultan ser parte especial, fundamental en esa obra redentora que hizo Yeshua con su muerte por nosotros. Espero que todo esto nos haga eh, replantearnos en que no podemos seguir viviendo en la manera que vivimos, alejados del Señor, pecando, viviendo desordenadamente y sin saber que todo lo que Él hizo lo hizo por amor, pero que espera de nosotros esa, ese 20% más, y es el vivir en sus caminos, en sus mandamientos, el cumplir sus palabras, el no desviarnos, el permanecer. Así que familia, que el Eterno nos dé a todos el espíritu de amarle, de servirle y de vivir para Él todos los días de nuestra vida, porque Él llevó en su cuerpo lo que tú y yo debimos haber pagado, pero que en su misericordia no nos dejó pagarlo, sino que Él lo hizo. Ahora vivamos en consecuencia a esa misericordia y a ese gran amor que Él tuvo con nosotros. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde y les prospere. Si quieren profundizar más acerca de estos temas, hace poco hicimos una enseñanza en Romanos con respecto al adulterio, en Romanos 8 creo que fue, ¿sí? 8 cuando hablamos acerca de, pues habla a los que conocen la ley, que la mujer está sometida al hombre en tanto que esté viva. Vean eso porque todo esto ayuda al entendimiento y nos ayuda a fortalecer. Vean al profeta Jeremías, lo que estudiamos en Jeremías 17, vean Romanos 8. Todo esto es un compendio de enseñanzas que se dirigen a lo mismo y es a ese plan de redención que hizo el Eterno a través de su Hijo. Muchas bendiciones a todos, familia. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, sus likes, sus compartidas. Y bueno, esperamos que la próxima semana nos podamos volver a reunir y poder seguir estudiando las palabras del Señor. No olviden lo que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos.